Bienvenidos al fantástico mundo del pan casero. El objetivo principal del curso es transmitiros mi pasión y locura por el buen pan. Y es que el pan es placer, pero sobre todo es salud. Para empezar os propongo una receta muy fácil, una fórmula multiusos, con la que podéis hacer desde una básica masa de pizza o coca dulce hasta unos perfectos grisinis, una barra para el bocadillo de los niños o una hogaza muy correcta. Así pues, manos a la masa. Empezaremos utilizando 1 kilo de harina panificable, 20 gramos de levadura fresca, 20 gramos de sal y 600 mililitros de agua. Agua templada, ni fría ni caliente. Empezamos pues con el amasado. Solo deciros una pequeña cosita, y es que el amasado, no nos pensemos que es cuestión de estar aquí sudando, trabajando durante 20 o 30 minutos como si fuera un triatlón. El amasado es mucho más simple que esto. Es una compensación entre tiempo y esfuerzo. Así que vamos a ello. Empezaremos añadiendo los siguientes sólidos primero, siempre con una mano libre. Por si nos llaman al teléfono, tenemos que abrir un cajón, no ensuciar toda la cocina como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Así que empezaremos con la harina, la sal, mezclamos ligeramente y la levadura fresca. Y ya vamos al momento crucial, momento importante, el momento que añadimos el líquido, en este caso el agua, al amasado. Al ser una masa de una hidratación media, digamos, no tenemos que tener miedo en añadir toda el agua. En otros casos, ya os aconsejaré de añadir el agua poco a poco. Así que vamos a ello. El amasado está más que comprobado que es un antidepresivo natural de primer orden. Os invito a que os ensuciéis de harina. Es el único modo para desarrollar habilidad en las manos y saber cuando una masa está a punto o no. El objetivo de este primer mezclado es únicamente amalgamar los ingredientes. Así que cuando veáis que ya no queda harina por el bol, lo podéis dar por finalizado. Taparemos la masa con un trapo o tela para evitar que nos forme piel en la parte superior y lo dejaremos reposar durante 5 minutos, dejando que ella misma actúe. Pasaron los primeros 5 minutos de reposo y, por arte de magia, la masa casi se amasó sola. Lo que pasó a nivel técnico es muy simple. Las proteínas e hidratos de carbono se autohidrataron, formando la estructura de nuestro primer pan. Os prometí relajación, tiempo, pero un poquito de caña la masa ahora nos pide. Así pues, la sacamos del recipiente y nos disponemos a trabajar en la superficie. Cuidado, harina, os conozco, sé que me vais a llenar toda esta mesa de harina. Prohibido, ¿de acuerdo? No tengáis miedo de ensuciar y dejemos la masa libre. Para eso tenemos a nuestras amigas rasquetas para despegar la masa cuando la necesitemos. Así pues, vamos a trabajarla enérgicamente. La masa nos irá hablando a medida que le vayamos dando pliegues o simplemente voltearla sobre sí mismo, nos irá hablando y nos irá diciendo si quiere más trabajo o si por el contrario quiere que la volvamos a reposar en el bol. Veis que la superficie de la masa, que es el principal indicador del momento de amasado, nos dice que ya cada vez está más lisa, está más fina y la consistencia es perfecta, no tiene nada que ver con la que hemos cogido, ¿verdad? Ahora mismo se nos empieza a romper, por lo tanto nos está indicando que mejor que la dejemos tranquilita, la volvamos a poner en nuestro bol y repitamos el reposo anterior de 5 minutos bien tapadita para volver a menearla. Así pues, a esperar 5 minutos más. Pasados los 5 minutos de este segundo reposo, observamos que la masa siguió amasándose. Por ello vamos a trabajarla fuera del recipiente como hicimos anteriormente. Estos signos de que la masa ya prácticamente está amasada los observamos sobre todo cuando hacemos la llamada prueba de la membrana. Cogemos una parte de masa, la estiramos y vemos que el gluten, que hablaremos de ello posteriormente, ya está casi formado. Aparte vemos la superficie de esta masa prácticamente lisa, sin nada roto. Así pues, nos está pidiendo un par o 3 de plegados más. ¿Ves que para plegar utilizo esta técnica que en otras lecciones veremos,
pero si queréis hacerlo de un modo más fácil y rudimentario, no hay ningún problema. El objetivo es dar tensión y trabajo a la masa. Así pues, con la masa lisa, la masa fina, el gluten desarrollado, podemos dar por finalizado el amasado y empezamos la fase básica, clave del proceso del pan, que es la fermentación. Como en los buenos vinos, entendemos que un pan sin fermentación es un pan sin alma. Así que en este caso una fermentación más corta porque es una receta más básica, pero utilizaremos 30 minutos de fermentación en bloque. O sea, en el mismo bol, en el mismo recipiente donde amasamos, pondremos la masa bien tapada con el mismo trapo que utilizamos y reservada durante 30 minutos. Que empiece el show. Después de 30 minutos de fermentación, observamos un aumento notable del volumen, y es que las levaduras ya empezaron a hacer de las suyas. Así pues, nos dispondremos a dividir la masa en las porciones deseadas para poder hacer todas las elaboraciones. En este caso, os dejo enharinar un poquito solo la mesa de trabajo. Disponemos la masa en la madera y empezamos la división. Os propongo hacerlo en porciones de 250 gramos, que nos serán válidas tanto para las barras, como para la hogaza, como para la pizza. Pero si queréis, sin problema podéis cambiar este peso. Como veis, el tiempo es fundamental. Y es que si tienes prisa, mejor que no hagas pan. No os estoy pidiendo 12 horas de vuestro tiempo libre, pero sí organización. La organización es básica. No hace falta que estemos con la cara pegada en la puerta del horno o en el bol de masa, pero saber bien los tiempos que nos requiere el pan. Una vez dividida la masa, podremos proceder al formado, pero previamente iremos a un paso necesario, básico, un salvavidas de las masas, que es el preboleado o formado. Este paso, esta primera preforma ligera a las masas, nos dará un refuerzo extra de la consistencia, de la estructura de la barra, de la hogaza final. Así pues, el objetivo es bolear, no solo que quede redondito, sino bolear, tensar ligeramente cada una de las masas. Es muy fácil, simple. Plegaremos sobre sí misma la masa y terminaremos afinando la forma redonda, siempre plegando hacia el interior la masa. Recordemos, el objetivo no es solo que quede redonda, es sobre todo que quede tensa. Este procedimiento, el preboleado, preformado, lo podréis repetir más de una vez. Sobre todo si veis que el amasado no ha sido el correcto o el deseado, podéis, pasado un tiempo de reposo, volver a preformar. Y es que la masa, a diferencia de Hacienda, siempre te da una segunda oportunidad. Perfecto. Tenemos nuestras piezas pesadas y preformadas. Así que, ¿qué necesitamos? Tiempo para que se relaje la masa y podamos, en unos 15 minutos, realmente dar la forma final a nuestro pan. Pasados 15 minutos de reposo, notamos que la masa perdió tensión. En otras palabras, nos está llamando, nos está diciendo que la formemos. Incluso en una receta básica como esta, encontramos distintos tipos de fermentación. Por una parte tenemos las piezas como la pizza, los grisinis o la coca dulce, que aún necesitan más tiempo de fermentación, más volumen, y por otra tenemos las piezas, las barras y la hogaza, que ya nos piden que las formemos para llegar a una fermentación final una vez formadas. Así pues, empezamos el formado. Empezaremos con un formado muy básico, clásico, de barra. Enharinamos ligeramente la superficie y extendemos, aplanamos sin miedo, la masa no se queja, formando un rectángulo o cuadrado más o menos perfecto de masa. El objetivo es enrollar la masa sobre sí misma, formando un cilindro lo más tenso posible. Parte de esta tensión
nos dará el resultado final de la barra. En otras palabras, intentémoslo hacer bien, tenso, fuerte, para que el desarrollo sea óptimo. Como veis, el primer cilindro quedó un poco corto, de tal modo que girando la barra sobre sí misma y sin miedo a que se nos pegue, movimientos decididos, rápidos. Normalmente cuando la masa se pega en la mesa es porque estamos yendo muy lentos. Enrollamos la masa, la estiramos hasta conseguir la longitud deseada, en este caso, la de la lata de horno. Para la segunda barra repetiremos el mismo proceso, aplanado y enrollado. Otra señal de si lo estamos haciendo bien o no, este formado, es de que la parte exterior de la barra no se rompe. Si viéramos que empieza a formarse como unas estrías rompiendo la masa, es que nos estamos pasando en la tensión, en el apretado. En esta barra, por ejemplo, podremos hacer una punta, si sois amantes de esas barras tan rústicas, la clásica baguette francesa, con la parte externa de las manos podemos apretar. Precioso, ¿no? Pues ahí vamos. Tenemos las barras formadas, vamos a por la hogaza. Es un formado que os resultará familiar porque lo haremos del mismo modo que hicimos el preboleado. Consiste en plegar la masa sobre sí misma para dar consistencia y tenacidad a la pieza. Y viendo que ya tenemos una hogaza bien redonda y bien tensa, la giraremos y terminaremos el gesto de redondearla, siempre introduciendo la propia masa hacia el centro de la pieza, aumentando en tensión y en perfección la hogaza. Tenemos nuestra primera hogaza formada. Va a fermentar en la misma bandeja de horno que nuestras barras durante aproximadamente 1 hora. Es muy importante que durante este tiempo protejamos las barras, las piezas de pan, de las corrientes de aire. Por ello, os recomiendo utilizar un plástico o papel film pegado a las masas. Si quisierais alargar la fermentación, esta hora que os propongo, podríais retardarla en nevera. Poner esta misma bandeja en cualquier nevera doméstica para poder estar 1, 2, 3 horas fermentando. Perfecto. Así pues, tenemos las pizzas, grisinis y coca dulces aumentando de volumen y nuestras barras y hogaza preparando la fermentación final. Ha pasado media hora. Tenemos nuestras barras y hogazas a media fermentación y precalentándose el horno a unos 250 grados. Es el momento para atacar nuestra masa de pizza, de coca dulce y de grisinis. Ahí vamos pues, empezando con la masa dulce. Nuestro objetivo es formar una pieza de superficie irregular, por lo que la estiraremos ligeramente y, sin miedo, la marcaremos con las yemas de los dedos, pero sin desgrasificarla en exceso. Seguidamente, vamos a echar aceite abundante a toda la coca, no olvidándonos sobre todo de los bordes. Y por último, azúcar. Seamos generosos, pero tampoco nos pasemos. Ya tenemos preparada nuestra coca para hacer feliz a media familia. La disponemos en la lata de horno. Vamos ahí por la pizza. En este caso, la elaboración es un poquito distinta a la coca. Nuestro objetivo es aplanar bastante la masa, pero reteniendo el gas en el interior. Es por ello que también clavando los dedos en la masa, intentaremos aumentar su diámetro. Sin miedo, podemos acompañarnos de un poco de harina en la mesa de trabajo o en la superficie de la masa. Iremos girándola mientras va aumentando el tamaño. Lógicamente una pizza va a gustos, hay quien la quiere más fina, quien la quiere más gruesa, pero en este caso haremos un término medio para tener a todos contentos. Tenemos nuestra pizza formada. Como no tenemos mucha habilidad ni mucha práctica en dominar pizzas, la coceremos también directamente en la lata. Y ahora es cuando la condimentaremos. A modo de ejemplo, hemos preparado un tomate natural con orégano y una pizca de aceite para condimentar. Perfecto. Lo tenemos preparado y vamos a atacar a los grisinis. Para ello necesitamos
estirar la masa de una forma más contundente que con la pizza o la coca dulce y nos podemos ayudar de un rodillo. Cuando la estiremos, será muy normal y habitual que notemos que la masa tiene tendencia a volver a su postura inicial. Esto se llama que la masa tiene nervio. No hay ningún problema. Es cuestión de dejarla reposar un ratito y volver a atacarla. Siempre, cuando la masa nos pida tiempo, se lo tenemos que conceder. Formaremos una especie de cuadrado o triángulo para poder cortar correctamente la masa. Ahí lo tenemos. Os propongo hacer unos grissinis buenos y al mismo tiempo divertidos, con dos colores, sésamo blanco y sésamo negro. Así pues, pintaremos con el agua justa y la ayuda de una brocha una de las superficies de la masa. Perfecto. En una de las caras pondremos el sésamo blanco. Aplanaremos un poco ligeramente para que quede incrustado en la masa y al voltear los grissinis no se nos caiga en exceso. Perfecto. Enaniraremos un poquito para que no se nos pegue al girarla. Apartamos la masa, limpiamos la superficie y giramos. Repetimos el proceso, pero esta vez con el sésamo negro. Repartiendo bien el producto y al mismo tiempo apretando. Veréis por la forma que daremos ahora a los palitos que no es necesario que quede una distribución perfecta. No tiene la mayor importancia. Volvemos a enharinar y ya preparamos, esta vez sí, la forma final de la masa, previo cortado. Perfecto. Quitando las puntas, que prácticamente no tienen semillas, empezamos con el cortado. Podemos hacer unas tiras más o menos anchas para girarlas sobre sí mismas, formando un efecto muy bonito de grissini. Os he propuesto este método para hacer grissinis, esta combinación, pero es un tipo de elaboración que acepta cualquier otro ingrediente. El límite es vuestra imaginación. Podéis hacer unos grissinis salados con parmesano, orégano y unas escamas de sal por encima, o grissinis, por ejemplo, hasta de sobrasada. Así pues, vamos al paso final, la cocción. Para ello ya tenemos el horno bien caliente, a 250 grados, para lograr una cocción rápida que no seque el producto. No nos tenemos que preocupar de factores como el vapor, otros que ya veremos más adelante para el pan. Si pues introducimos la lata de grissinis y la pizza y la coca, con una cierta separación entre latas. Coceremos durante unos 10 o 12 minutos, pero siempre estando atentos y testeando el producto, que no se nos queme ni nos quede crudo. Así que a esperar. La pizza, la coca dulce y los grissinis han estado en el horno unos 12 minutos, a una temperatura continua. Observamos que el color ya es intenso y homogéneo, tanto en la base como en la superficie. Así pues, podemos quitarlo del horno. ¡Wow! ¡Qué espectáculo de pizza y de coca dulce! Y vaya primeros grissinis que os estáis marcando. Chulos, ¿verdad? Perfecto. Ahora iremos pues con la misma temperatura, 250 grados, a por el pan. Aquí tenemos nuestra hogaza y nuestras barras, después de aproximadamente 1 hora de fermentación. Es importante tener en cuenta el punto óptimo de fermentación. Mucha bibliografía o libros nos dicen que tenemos que esperar de que la masa doble de volumen.
os recomiendo, sobre todo si estáis empezando, de no llegar a tanta fermentación. Es preferible quedarse cortos fermentando un 50 o 70% del volumen de la pieza y para el horno. Siempre nos garantizamos de que en el horno tenga una mayor reacción. Así pues, vamos al corte. Es muy importante, el corte no es algo estético, es por donde el pan desarrollará en el horno. Empezamos con la barra. El primer corte que os propongo es un corte fácil. Sencillo, recto a toda la barra. No es cuestión de partirla, pero tampoco hacer cosquillas. Así que, con determinación, cortaremos la barra. En esta, por ejemplo, podemos hacer 3 cortes. Es importante empezar cada corte a una tercera parte del anterior. Y la cuchilla, si lo habéis apreciado, ligeramente inclinada. El redondo, por ejemplo, le podremos aplicar un corte cuadrado o cualquiera que se nos ocurra. Así pues, vamos a cocer. Hemos dicho temperatura de entrada 250 grados, pero ahora sí es importante contar con nuestro amigo vapor. Sin vapor no habrá pan. Así que preparamos la lata, la ponemos en la parte media del horno y rápidamente agua en el horno. Ahora mismo estamos creando una atmósfera de vapor que evitará que se reseque la parte externa del pan y permitirá que desarrolle perfectamente durante los primeros minutos de cocción. Así que ahora sí, a esperar para tener nuestro primer pan. Llevamos 35 minutos de cocción. Los 10 primeros fueron a temperatura de entrada, 250 grados. Más tarde hemos bajado a 220 para estabilizar la cocción y evitar de que se nos queme por la parte exterior. Así pues, vamos a ver si realmente está cocido. ¡Wow! De primera, vemos una pintaza. Perfecto. El pan nos dirá si está cocido con distintas señales. La primera, la más simple, es la visual. Si el color es homogéneo en la parte superior y en la inferior. Ni con un tostado extremo, ni tampoco muy blanco. Y después también, aunque os parezca mentira, el ruido. Y es que el pan habla. Cuando golpeamos la base del pan, tenemos que escuchar un ruido a hueco, un ruido fuerte. Si es el caso, podemos decir que nuestro pan ya está 100% cocido. Ahora solo falta, para empezar a degustarlo y realmente a saber si somos unos buenos panaderos o no tanto, dejarlo reposar sobre una superficie porosa como una madera o una rejilla. Aquí la tenéis, vuestra primera experiencia panarra. Si os parece, vamos a evaluar un poquito el producto. Empezaremos con los grisinis. Visualmente muy chulos. Y lo importante, bien crujientes. Pasamos a la pizza. También crujiente y ligera. Importante. Ahora le toca el turno a la coca dulce. De esto en mi tierra la llamamos una buena coca de Fournet. Y vamos al pan, lo más difícil. A simple vista, muy bien logrado. El aroma, espectacular. Y textura. Ya solo con el ruido advertimos una corteza muy bien lograda. Y lo más importante, la miga. Húmeda y sobre todo, preparada para hincarle el diente. Y ya lo veis, una receta básica, fácil, multiusos. Así que ya no tenéis excusa para hacer vuestro primer pan en casa.